del oficio nuestro, que lo que tiene que ver con las consultorías, los proyectos en transporte. Si ya hemos visto conceptos, ¿cierto? A nivel de qué es escala, qué es área de influencia, entre otras cosas, qué es una Smart City, bueno, etcétera, etcétera. La idea ahora es mostrarles un poco de la realidad a nivel de consultoría en Chile desde mi experiencia, mostrarles algunos campos desde la parte tradicional de la consultoría, como así decirlo, pero también como desde la parte alternativa del transporte. La idea de esto es mostrarle algunos proyectos desde la parte tradicional de los proyectos, ¿cierto? Pero también mostrar qué se está haciendo a nivel de nuevas tecnologías enfocadas al transporte y transporte público. Entonces, hay dos tipos de proyectos, por así decirlo, para darles como una estructura, que son los proyectos tradicionales y los proyectos alternativos. Y en esto las consultoras se pueden dividir como en la parte tradicional, como así se dice, como si se le quiere poner un nombre, ¿cierto? En donde las consultoras están enfocadas a hacer proyectos de transporte de todo tipo, de movilidad, también análisis territoriales, diseño urbano y diseño arquitectónico, en donde el transporte está explícito e implícito en los proyectos, ¿cierto? Pero también hay una vía alternativa en donde entran las Smart Cities y también entra la movilidad 2.0, que ya también hemos visto algunos ejemplos de este tipo. Si bien una consultora puede enfocarse por alguno de ellos y ya está en algunas sub de estas, como por ejemplo solo en transporte o solo en diseño urbano o solamente en movilidad 2.0, la idea es mostrarles un poco a ustedes que hay un abanico de alternativas desde cuando ustedes empiecen a ser profesionales y hacia dónde quieren dirigir su campo profesional. Puede ser puede ser todas o un par. Esa es y no solamente determinarles a ustedes que solamente si van a ser ingenieros en transporte se van a dedicar a estudiar transporte público. O sea, hay muchas alternativas, hay muchos campos en donde ustedes pueden ejercer su profesión, ¿cierto? Y eso es lo que queremos mostrarles un poco. Entonces vamos a empezar un poco con la parte tradicional y mostrarles algunos ejemplos de las cosas que se han hecho en este tipo tradicional. Y aquí el tema de movilidad y transporte es muy, muy, muy grande, por así decirlo, tanto de escala como de diversificación de proyectos que uno puede llegar a tener ya en el campo profesional. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda es un proyecto donde se hizo todo el levantamiento del patrimonio cultural ferroviario de Chile, en donde lo hicimos y fue un análisis bastante extenso y bastante grande, en donde si bien no es el proyecto de movilidad o transporte que podemos tener en nuestras mentes, también fue de transporte porque teníamos que hacer un análisis de todo el sistema ferroviario de Chile desde sus inicios, cuáles eran sus ramales, dónde estaban sus estaciones o exestaciones, porque ya habían ramales que no existían, y hacer un análisis de cuáles eran las conexiones a nivel de ciudades, cuáles eran sus áreas de incidencia, cuáles eran sus subcentros o centros poblados, y empezar a hacer un levantamiento y catastro en el sentido de determinar por región cuál era el valor patrimonial del patrimonio ferroviario del país y empezar a hacer un conteo y un análisis a nivel también de mapeo. Entonces, si se dan cuenta, escapa un poco a lo que uno puede llegar a ver y a lo que uno podría empezar a dedicarse en la profesión, y este tipo de cosas y desafíos son bastante interesantes cuando llegan. La segunda imagen, si se pueden dar cuenta, es un mapa topográfico, ¿cierto? Esto fue en China, y el proyecto que tiene que ver en este aspecto principalmente era que teníamos que hacer un análisis de vialidad en el sentido de que teníamos que enfrentarnos a una topografía bastante fuerte. Ustedes pueden ver que entre más rojo es la figura, es más pendiente. Entonces, conectar estos centros poblados era muy difícil en el sentido de que no había mucho espacio para empezar a implementar vialidad,
pero el estudio tenía que ver con darle a la inmobiliaria, por así decirla, alternativas de conectividad vehicular en base a una topografía, que obviamente la vialidad tenga que ver y tenga una pendiente correcta según la normativa de ese país. Entonces, hacíamos análisis en el sentido de que ir empezando a generar ejes que obviamente cumplan con los estándares y pendientes del país, que en este caso era China, y empezar a determinar corredores para determinar posteriormente el más óptimo y ese presentarlo como propuesta de conectividad tanto vehicular como peatonal. Entonces, si se dan cuenta, también es muy diferente, es otra escala, pero al final tiene que ver con el transporte, la movilidad y cómo conectamos ciertos puntos. Y la tercera imagen que ven a su derecha tenía que ver también principalmente con el ejemplo segundo, pero aquí lo que se empezaba a identificar era cómo empezar a generar ciertos subcentros para desarrollo de áreas habitacionales. Sabemos que las vías, ¿cierto?, unen puntos y si en ciertos puntos relevantes de la ciudad con ciertas condiciones empiezan a generar subcentros, como por ejemplo las estaciones de metro, alguno que otro paradero de micro con cierta jerarquía, ¿cierto? Entonces, lo importante y determinar aquí era que era una área bastante grande y densa, pero solamente habitacional. Entonces, el pedido era cómo determinamos paradas y cómo determinamos subcentros. Y eso es un desafío bastante interesante en el sentido de que cuando simplemente nos enfrentamos a una zona 100% residencial, tenemos que tener bastantes variables, bastantes análisis, bastantes datos para empezar a determinar qué punto puede llegar a ser un subcentro. Entonces son fue bastante interesante empezar a determinar dónde empezar a instalar estos subcentros para, en base a este subcentro, empezar a determinar cuál es su zona de usos del suelo, ¿cierto? Dónde va a ser recreacional, habitacional, dónde va a ser comercial. Y también empezar a ver posibles paradas de transporte público y zona de estacionamientos. Y de acá entramos ya como a una escala más pequeña, más barrial, por así decirlo, en donde el diseño urbano ya tiene que empezar a diseñarse con cierta lupa, ¿cierto? En donde ustedes pueden llegar ya a diseñar vías con espesores de calle, de vereda, empezar a ver, por ejemplo, retornos, donde va a dar el giro el auto. Por ejemplo, la imagen que está a la izquierda fue todo el proyecto de viabilidad para un condominio, en donde obviamente el perfil de las vías es más angosto, ¿cierto? Las veredas pueden ser un poco más anchas para el confort de las personas. También la incorporación de zonas verdes, el retorno de los autos en ciertas calles sin salida, también tienen que tener cierta especificación y tienen que cumplir con ciertas DDU del país. Entonces, si bien uno puede empezar a diseñar la viabilidad, obviamente hay que tener mucha presencia de la normativa, tanto a nivel de plan regulador, pero también de otras incidencias normativas como los DDU, entre otras. Y en cambio, de la que pasamos de la izquierda a la del centro, es totalmente cambia la escala porque esto ya era un parque industrial. Entonces, el diseño urbano, si bien se enfrenta a una escala que puede ser de barrio, también tiene que enfrentarse a una escala industrial. Entonces, obviamente los radios de giro no van a ser los mismos que tenemos en la imagen de la izquierda, sino que obviamente va a tener que empezar a crecer a su nivel de radio, por ejemplo, de giro, por ejemplo, de a 8, a 10 metros en los cruces. También, obviamente, las zonas de estacionamiento y ciertas... aquí el cliente, obviamente, ya no va a ser tan la persona, sino más bien toda la infraestructura que está dentro de un parque industrial. Y en la imagen de la derecha es un plan maestro que ya obviamente empieza a conectar áreas
a muy grande escala, pero también con detalle específico, porque es un plan maestro. La diferencia de un análisis territorial a un plan maestro es que el plan maestro llega a un detalle bastante interesante de diseño. Y aquí el desafío era cómo empezamos a integrar ciertas áreas de densificación con ciertas áreas deportivas a nivel de vialidad. Y este es un proyecto bastante interesante que tuvimos, que no necesariamente tiene que ver con diseñar infraestructura nueva o diseñar vías o diseñar calles, sino es más bien cómo optimizar la operación. No comprar el ángulo para ponerle los costados, porque un ruido. De mierda, fila, te encargo las filas que hay. Alejandro, Entonces, va a estar todas las filas ni cagando. Así que vamos a avanzar por mientras la tela y al final ver eso. Yo creo que ese no era parte del curso. Ese no fui yo, sí, no me estaban viendo a mí. Era otra persona, no sé cómo entró. Sí, entonces, bueno, aquí les estaba retomando el hilo, era diciéndoles que no necesariamente los proyectos de movilidad tienen que ver con diseñar algo nuevo, ¿cierto? Sino también cómo yo optimizo, en este caso, la operación de los buses de Transantiago, en el sentido de cómo empiezo yo a llevar a personas, en este caso, para contextualizarlos un poco, era cómo mejorábamos la movilidad de las personas para la COP25, que era un mega evento internacional que iba a haber acá en Chile, no sé si ustedes estaban enterados, y que obviamente por condiciones sociales no se pudo hacer, pero nosotros como pedida tuvimos la responsabilidad de gestionar toda la logística de las rutas que iban a llevar a las delegaciones desde los hoteles hasta la zona en Cerrillos donde se iba a hacer el evento. Entonces, en este caso, el desafío era cómo optimizar las rutas que ya había hecho el Ministerio de Transportes para recoger a las personas y dejarlas en el centro de eventos, y después cómo atraer otra vez a esas personas y llevarlas al destino. Algo súper importante de aquí, y para que ustedes se den cuenta, el pedido nuestro era simplemente cómo optimizar, obviamente reducir las distancias de llegar de A a B, obviamente llevando a destino a estas personas, pero lo que nos llevó a nosotros más allá, y algo que también empezamos a aprender, y eso es algo interesante de cada pedido, cada proyecto, es que obviamente uno empieza a aprender cada vez más. Nosotros, por ejemplo, en este desafío no sabíamos que, por ejemplo, una empresa de Transantiago, un operador, te cobra por llevar de A a B y de B a A por los tramos, ¿cierto? Pero además te cobra por, y que es un número fantasma, por así decirlo, porque no sale todo, es cómo el bus retorna para volver a hacer el contrasentido. Entonces, por ejemplo, en este caso había una ruta que llevaba desde un hotel en Vitacura hasta Cerrillos, que más o menos era una distancia de 15 kilómetros. Pero a veces ese bus, para volver a retomar su viaje de vuelta, tenía que hacer un retorno casi de 8 kilómetros por autopista para volver al punto inicial. Y eso era, por ejemplo, mucha plata para el gobierno. Y esos valores estaban ocultos en el sentido porque al final el operador dice, bueno, yo voy de A a B y después de B a A, pero para volver a retomar al punto B, para iniciar el viaje de vuelta, no había una optimización de cómo necesariamente ese bus tenía que llegar ahí. Y el bus podía tener un viaje de 2 horas para volver a ese punto, y eso obviamente es plata, huella de carbono, etcétera. Entonces, nosotros lo que hicimos en este pedido fue optimizar la ruta, pero también optimizar el retorno para volver a generar ese viaje. Y algo súper importante también de esto de la movilidad urbana es que, si bien puede ser dirigido al transporte público y a nivel de región metropolitana, también puede ser a nivel de cómo optimizar a una escala muy pequeña, ni siquiera barrial, por ejemplo, el paso de peatones de vereda a vereda. Entonces, eso es lo bastante interesante de cómo las personas o los profesionales pueden llegar
a abordar desde un proyecto macro nacional hasta un proyecto ni siquiera barrial, sino local para mejorar las condiciones de vida de las personas. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, tienen alguna sugerencia, quieren conocer algo más, o seguimos ya con la parte alternativa de los proyectos de transporte. Al menos, Franco, en el chat no hay pregunta. Yo lo que sí me atrevía a ir comentando algunos links. Fui sugiriendo a partir de lo que tú ibas mostrando, entonces les compartía a quienes están conectados algunos sitios. Por ejemplo, tú decías ahí el tema de los trenes, por ejemplo, y hay un mapeo interactivo que les compartí donde el investigador Ariel López hizo un levantamiento también, entonces se complementa con los proyectos que tú decías de patrimonio en trenes, y también ahí hay un par de cosas más sobre subcentros también, y ponía el caso, por ejemplo, el subcentro Las Condes también, como una alternativa que tiene relación con comercio, con espacio público, a partir de los flujos del metro. Y por último, proyectos que son más a nivel de desarrollo urbano. Puse también ahí un artículo por si alguien quisiera profundizar sobre cómo se genera estos proyectos a partir de incentivos como los PEDUC y los SODUC. Así que también ahí yo fui complementando un poco, pero por el momento no hay comentarios por el chat. Así que súper bien. Ya, buenísimo. Obviamente les digo que si tienen alguna duda y sale en el momento, prendan el micrófono y simplemente pueden hablar ahora que somos un grupo más acotado y se puede dar como el tema para discutirlo un poco más personal. Y luego están, como les decía, los proyectos alternativos que se escapan de lo ya tradicional que les vengo mostrando, pero que también van en pro del mejoramiento y la optimización de la movilidad y el transporte. Y esta fue una área o una rama que fuimos descubriendo, potenciando en mi consultora, que al final terminó por casi ocuparnos el 80% de nuestro tiempo a nivel profesional. Y esto tiene que ver porque este tipo de soluciones que están enfocadas a ciudades inteligentes, a plataformas y tecnología, son más baratas de implementar, de testear, y a veces una plataforma que te optimiza la movilidad puede generar una solución más rápida y más favorable y de menor costo que, por ejemplo, generar un nuevo puente en la ciudad. Entonces, es algo bastante llamativo y bueno, y la ciudad va a ir para allá, y obviamente las tendencias obviamente nos muestran que la implementación de tecnología obviamente se está logrando y se está implementando, y esa era un poco también la invitación a que esto se vea reflejado en sus proyectos. Entonces, para este sentido, nosotros les voy a mostrar algunas soluciones de las que hemos estado desarrollando en la consultora, ¿cierto? Una por una, y obviamente enfocadas al transporte y a la movilidad, y cómo desde estas soluciones que son netamente tecnológicas buscamos mejorar la movilidad en las ciudades. Entonces, la primera plataforma se llama WeGo Empresas, que lo que hace es que a través de una plataforma que está constituida por una aplicación cerrada y una página web de administración, nosotros lo que buscamos es reducir el número de viajes duplicados a similares destinos en las empresas. Entonces, por ejemplo, lo que hace es que puede pasar muchas veces, obviamente en un contexto prepandemia o postpandemia, en que, por ejemplo, 4 personas tienen que ir a una reunión al centro, y esas 4 personas pueden llegar a esta reunión en taxis, en Ubers, en autos de la empresa, y esto obviamente en 4, uno por persona, y esto hace que los niveles de costos de operación, costos de traslado, huella de carbono, obviamente se vayan por las nubes, ¿cierto? Lo que hacemos nosotros es generar una especie de Tinder, en donde le decimos al colaborador: oye, ya hay 3 colaboradores que van para ese mismo lugar, váyanse en un solo auto, ya sea de la empresa, ya sea en taxi, ya sea particular, y lo que hacemos con esto es empezar a reducir indicadores, ¿cierto? Indicadores a nivel de costos,
también por ende hacemos ahorrar a las empresas y también reducimos huella de carbono. Y lo interesante de esto es que salen muchos datos de análisis también en donde nosotros le podemos decir a la empresa cómo es el comportamiento de la movilidad interna y a través de análisis de transporte propiamente interno de cada empresa, empezar cómo optimizar la movilidad desde, por ejemplo, decirles si hay demasiados viajes al centro en donde hay ciertos lugares de tendencia a reunirse por empleados, ¿cierto? Por ciertas actividades del trabajo, ¿por qué no? Entonces, si hay tanto costo en traslado, mejor no sea necesariamente cambiar de sede o generar una nueva sede en ese punto para empezar a abaratar costos y empezar a reducir esos indicadores que les empecé a decir, entre otras cosas. Luego tenemos a WeGo Comunidad, que está orientada a ser una multiplataforma que integra la movilidad alternativa de la ciudad. Por ejemplo, ustedes se han visto enfrentados a que en la ciudad, o sobre todo en el sector oriente, ¿cierto? Hay una diversidad y una oferta bastante interesante de movilidad alternativa, en donde nosotros nos podemos mover ya sea en un scooter, ya sea en una bicicleta pública B, bicicleta pública C, diversas empresas de scooters, carpooling, car sharing, están empresas como Auto, ¿cierto? Que uno puede hacer el servicio de car sharing, pero todas están dispersas a nivel y cada una tiene su aplicativo. Entonces, al final, si tú quieres un scooter y solo usas, por ejemplo, la marca Scoots, por decirlo así, en la aplicación te va a salir simplemente si hay disponibilidad o no cerca de ti una scooter Scoots, pero tendrías que tener 4 o 3 aplicaciones más de scooters para saber si de pronto hay una green cerca tuyo. Lo que buscamos nosotros con este aplicativo es que integrar todo el sistema de scooters, bicicletas, carpooling y car sharing en una multiplataforma para que tú puedas ir de A a B en cualquiera de estos servicios y que además sea una herramienta comunicativa desde el área de movilidad y transporte de tu municipalidad hacia ti para que te informen si hay una calle cerrada, si, por ejemplo, hay algún tipo de restricción vehicular, recordártelo a través de notificaciones. Entonces, vemos cómo también, fomentar la movilidad colaborativa a través de carpooling con el vecino. Entonces, como les decía, estas plataformas, si bien son de menor costo de aplicación para las ciudades, podría sí empezar con este tipo de soluciones a empezar a mitigar, por ejemplo, el conflicto vehicular o la congestión, y que pueden ser de menor valor de integración o de implementación que, por ejemplo, ensanchar algún tipo de vía o poner algún tipo de puente y empezar primero a testear si funcionan o no, y obviamente, si funcionan, obviamente a un costo menor que implementar infraestructura física. Esta es otra solución que estamos implementando y vamos a hacer un piloto en Bolivia, y que es un sistema de parking inteligente, en donde tú, por ejemplo, desde tu casa puedes decir voy ahora a La Moneda, y el aplicativo te dice qué estacionamientos tienen disponibilidad de espacio, cuál es el valor, y tú puedes ir, navegar obviamente por Google Maps hasta ese punto, pero además llegar a consolidar el pago y hasta sistemas de reserva para ese espacio. Este también está pensado tanto para estacionamientos cerrados privados, pero también para los que están en la calle con personas que están cobrándote a la salida cuando tú estás saliendo o llegando a ese lugar. Que se llama Smart Logística, lo que busca es optimizar la movilidad de última milla, en el sentido de acortar distancias en las entregas de delivery. Si se han dado cuenta, la ciudad está repleta de plataformas de delivery, ¿cierto? Como Rappi, Pedidos Ya, pero si se han metido un poco en el tema, se pueden dar cuenta que hay ciertos conflictos, tanto de deliveries esperando afuera de los lugares, como saturación también de personas, tanto en la entrega de cosas como después
algunos problemas en el trayecto, ya que estas personas van o en moto o en bicicleta y obviamente tienen ciertos problemas a nivel de movilidad. Lo que busca esta plataforma es mejorar las condiciones para llegar de A a B y recortar las distancias de última milla con la plataforma que les voy a comentar a continuación, que es esta, que es Katu. Lo que busca Katu es ser una plataforma de una pantalla para que tú puedas vender lo que estás ofreciendo como un marketplace. Pero lo interesante de esto es que es una plataforma para que vecinos te encuentren. Y lo que buscamos con esto es que si, por ejemplo, tú tienes un emprendimiento y lo publicas en Katu, tú alrededor te van a ver clientes potenciales, pero vecinos como clientes potenciales. Y con lo que buscamos con esto es generar una vitrina de economía local para después anclarlo a nuestra plataforma de logística y que estos pedidos no tengan que generar largas distancias de entrega. Por ejemplo, que un vecino venda tapabocas y tenga 100 cajas de tapabocas y las tenga que distribuir en toda la región metropolitana o hasta en regiones, sino que estas 100 cajas de tapabocas se vendan en el mismo barrio o en la misma comuna para que estas entregas se hagan en bicicleta, en carrito de compra o hasta a pie. Entonces, lo que buscamos es reducir las distancias de entrega, por ende, optimizar los costos de delivery, tiempos de entrega de estos productos y también empezar a generar una economía local de barrio. Entonces, en base a esto, quería preguntarles un poco de si ya conocían algún tipo de soluciones similares, y entendiendo que ya está lo tradicional, ¿cierto? Y lo que viene con Smart Cities y Movilidad 2.0. No sé si esta pregunta ya se la habían hecho ustedes mismos, pero ¿qué camino les gustaría tomar? Si irse por lo tradicional, si irse por un poco lo de Smart Cities y Movilidad 2.0, o las dos en conjunto. Entonces, un poco este punto era ya mostrándoles las alternativas que hay para generar proyectos de movilidad y transporte, empezar a generar un poco de discusión y que ustedes también empiecen a pensar un poco hacia dónde les gustaría empezar a generar proyectos una vez ya cuando ustedes sean profesionales. Voy a dejar la pregunta ahí. No sé si hay preguntas, comentarios para Franco, para ir discutiendo un poco esto de los proyectos alternativos. ¿Qué les parece? ¿Se acercan un poco a las ideas que ustedes también tienen pensadas para sus casos de estudio? ¿Cómo lo ven? Ahí bienvenida a cualquier comentario o sugerencia también. Si alguien quisiera comentar algo, tal vez por el chat también puede ser. O de repente preguntarle a Franco las dificultades que él también ha enfrentado para armar estos proyectos también, porque eso también es un punto súper relevante. Hoy día generar proyectos nuevos, generar una startup o empezar a buscar nuevos emprendimientos se hace cada vez más difícil. Hay mucha competencia, los recursos son escasos y hoy día hay que necesitar mucha capacidad desde el punto de vista no solo de competencias puntuales, sino que también de manejo de equipo, de liderazgo, de otras habilidades que están también detrás de estos proyectos y que muchas veces desde la ingeniería lo desconocemos un poco. Entonces yo creo que Franco también con esto también los llama y las llama a cada uno de ustedes a ir descubriendo también qué se necesita para poder ir implementando estos proyectos también y qué elementos son necesarios, elementos de tecnología, elementos digitales, elementos de innovación, y como les decía, estas capacidades que están detrás, cómo resolver problemas de equipo de repente, cómo enfrentarse muchas veces a estos fondos concursables, y para poder postular estos proyectos de innovación se necesita tener un muy buen modelo de gestión, por ejemplo. Todas estas dificultades yo creo que son súper interesantes de abarcar
Y yo creo que acá tienen una buena oportunidad de Franco con su experiencia, y es bien interesante. Ahí Tomás dice algo, a ver. Se va a ir por algo más tradicional, puede ser. Está bien. Sí, sí, bueno, pero obviamente la clase de hoy era no solamente para que ustedes lo implementen en su proyecto final de carrera, sino también es para abrirles un poco más el espectro profesional en el día de mañana, ¿cierto? Si bien ustedes pueden seguir, obviamente, y tener un proyecto pensado o una orientación cuando ya sean profesionales, la idea de esto también es mostrarles que si bien ustedes pueden hacer proyectos tradicionales, que está muy bien y es bienvenido, ¿cierto? También hay alternativas, proyectos orientados a temáticas de sostenibilidad, de plataformas digitales, etcétera, que Franco, también van en pro a la optimización del transporte y la movilidad. Sí, Sí, muy buen punto. por ahí alguien creo que Sí, a dijo. ver, Agustín sí, parece. Dale que nomás, Agustín. tengo como una inquietud que los proyectos que nos presentaba Franco, por lo general son muy viables, por decirlo de alguna manera, como viéndolo en Santiago como en comuna del sector oriente, donde hay es mucho más fácil implementarlo, pero pensando en comunas más como periféricas, en el fondo, es mucho más difícil implementar todo este tipo de proyectos por la infraestructura, por la, por la misma gente que de repente no los conoce, no sé, entonces es muy difícil poder solucionar este tipo de cosas en ese tipo de comunas. Sí, bueno, muy buena acotación, Agustín. Y en ese sentido, bueno, ahí una palabra, un concepto clave son las barreras de entrada, ¿no? Así se les dice como a los problemas para que estas plataformas o soluciones lleguen o se enfrentan a algún problema, se les dice barrera de entrada. Y en este caso, la principal barrera de entrada actual que tienen las plataformas es el grado de digitalización de las personas. Y ese grado de digitalización obviamente casi siempre va relacionado o correlacionado a los estratos sociales o al nivel de ingreso. Y esto, bueno, uno puede demorarse tal vez una hora hablando de ese sentido, pero obviamente hay ciertos factores como la educación, falta de ingresos para tener un smartphone, por ejemplo, y conciencia social, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a menor grado de digitalización, obviamente es más difícil que obviamente estas plataformas se empiecen a integrar en ciertos sectores más alejados de ciertos lugares en que sí pueden tener toda la infraestructura o todo el soporte para implementarlo. Pero, por ejemplo, en este caso, Agustín, y para darte el giro de tuerca en ese sentido, por ejemplo, nos hemos dado cuenta con la plataforma que esta integradora que te decía, que integraba muchos diversos modos de movilidad, nos pasó mucho y esto nos llevó a estar implementando, por ejemplo, ahora un piloto con Wigo Comunidad en Bogotá, que simplemente Bogotá nos dijo, mira, a nosotros nos interesa esta plataforma, pero incentivar full el viaje compartido, el carpooling. Entonces, y algo que también nos enseñó acá es que la gente que está en las periferias y en ciertas plataformas, en ciertas comunas más alejadas, eh, puede ser que no tenga una oferta de scooter, car sharing, bicicletas públicas en sus zonas, pero sí está muy predispuesta a compartir su auto para llegar a su área de trabajo, por ejemplo, y así también reducir costos de su transporte. Por ejemplo, nos dimos cuenta con Wigo Comunidad que, por ejemplo, una persona que vive en Puente Alto y trabaja en Ciudad Empresarial, más o menos en bus se demora el doble de tiempo que si se fuera en un auto compartido. Y esto obviamente se reducen también tiempos de traslado y también costos de viaje. Entonces, ahí lo interesante y el desafío es, si ustedes llegan a tener una solución de este tipo, ya sea ahora o después, obviamente entender esas barreras de entrada, entender las realidades también de otros sectores de la ciudad
pero también darles alternativa a esos sectores para potenciar sus soluciones y, ¿por qué no?, a mejorarles tal vez una condición de vida que también se enfrentan estas personas. No sé si aclaré, Agustín, o aporté a tu inquietud. Sí, no, perfecto. Ahí hay que ir viendo ese tipo de cosas. Gracias. Yo quería como agregar un punto importante que ahí Agustín dice, por ejemplo, claro, pensando en comunas diferentes, ¿cierto? Y las realidades distintas, ¿cierto? Que tenemos en Santiago, quería como expandirlo un poquito más. ¿Qué pasa en otras regiones? Lugares que son un poco más aislados, por ejemplo, o que tienen diferencias culturales totalmente distintas. Lo que pasa en el sur, el norte de nuestro país es totalmente distinto, ¿cierto? Y yo creo que ahí también se ve una oportunidad también de cómo adaptarse a las condiciones locales. Ahora yo creo que ahí la adaptación tiene que ser con mucho cuidado, en el sentido que tiene que ser para los usuarios, ¿cierto? Y una solución que funciona en Santiago no necesariamente funciona en otras ciudades, ¿cierto? Entonces también ahí pensar en eso, o sea, cómo de alguna forma ustedes pueden ir adaptando a las condiciones que ustedes quieren para ciertas realidades distintas. Yo creo que es todo un desafío que tiene que ver con los componentes tecnológicos, tiene que ver también con la forma de armar un proyecto. Muchas veces la solución tecnológica creemos que va primero antes de la opinión de las personas, y acuérdense un poco lo que conversamos en el curso sobre participación ciudadana, y esto es un punto que ojalá les quede muy, muy presente en el curso. Si ustedes recogen desde el comienzo las inquietudes y las necesidades de lo que los usuarios necesitan, el proyecto probablemente va a estar mucho más cercano al éxito que si es que no lo hicieran. Entonces, la consultoría muchas veces desconoce eso, y también la parte académica nos genera muchas veces las herramientas para lograr una buena participación ciudadana activa. Entonces, yo creo que por un lado hay un tema de adaptación, de cómo adaptamos desde las tecnologías y cómo adaptamos desde los proyectos, desde el diseño, a las condiciones locales, pero también, yo creo que también el punto de Agustín es súper bueno también, y Franco lo menciona también, de la dificultad también socioeconómica que presentan también muchas ciudades, a nivel de que las personas muchas veces no tienen los accesos tanto de infraestructura, de herramientas tecnológicas, dispositivos de movilidad, etcétera. Claro, y hoy día con un modelo global económico donde está muy marcada la oferta y la demanda, y el mercado manda, por de alguna forma decirlo, creo que eso da para pensar en algo distinto. O sea, y aquí con esto como que quiero cerrar este otro punto, como yo creo que también la movilidad, especialmente en el contexto que estamos viviendo hoy día, y pensando en esto de la nueva constitución que se está armando, ¿cierto? Todo esto que tiene que ver con los derechos sociales, creo que la movilidad en sí se puede entender también como un derecho, en el sentido que todos tenemos el derecho a poder movernos por la ciudad. El derecho a la ciudad, por ejemplo. Eso es súper potente, y hay harta literatura que respalda eso. Yo, por ejemplo, si quiero salir de mi casa, para mí es como un derecho básico el poder tener una vereda por donde caminar, ¿cierto? Son como derechos mínimos que deberíamos nosotros exigir, y que deberían estar presentes, poder usar ese espacio público para poder movilizarse adecuadamente. Yo creo que es un derecho. Y ahí, en ese sentido, entendiendo de alguna forma que el espacio público, la movilidad o el derecho de la ciudad es un derecho, probablemente un derecho básico, creo que ahí tiene que estar también el Estado proporcionando los elementos básicos, los elementos mínimos, para poder llegar a completar ese derecho, ¿cierto? O sea, que no dependa necesariamente de tu nivel sociocultural o de si tienes celular inteligente o no. Debiera ser una cosa que fuera garantizada para todo, un mínimo, ¿cierto? O sea, no puede ser que yo diga, mira, es que si tú vives en esa comuna, tienes más ciclovías que en esta otra comuna. Eso no debiera ser un derecho mínimo, no puede ser que en mi casa, porque vivo en esa comuna, tengo una vereda en mejor condición que esta otra. Eso, entonces, yo creo que ahí también hay un rol del Estado, para complementar mi argumento, que yo creo que tiene que estar presente, ya sea con incentivos, con proporción de subsidios
para la movilidad, en fin, ahí yo no soy especialista en políticas públicas, pero yo creo que habría que apuntar a una discusión también para ese otro lado. Ese sería mi comentario también para ir complementando esta discusión que me parece muy entretenida también, de por sí. Franco tenía la mano levantada, ¿cierto? Sí, sí, Dale bueno, nomás. y con respecto a lo que dice Sebastián y lo que dijo Agustín, claro, al final lo que buscamos nosotros con los proyectos que hemos desarrollado es justamente democratizar también un poco la digitalización y democratizar un poco el acceso a estas plataformas. En este sentido, por ejemplo, Katu, que parece ser una especie de Rappi, ¿cierto? Lo que buscamos nosotros es que, por ejemplo, una persona que tenga una verdulería en Renca pueda digitalizar su verdulería y que los mismos vecinos puedan hacer estos repartos, sin obviamente ahogar, por ejemplo, a esta dueña de la verdulería con el 30% de comisión que cobra Rappi, que es así. Y además, para entrar a Rappi sí, hay ciertas barreras o filtros que una verdulería no puede llegar a tener para estar en esa plataforma, a menos de que sea la verdulería, por ejemplo, de Totus o Jumbo. Entonces, lo que buscamos nosotros es entregar este tipo de soluciones, obviamente pensando en casi todo el universo de usuarios, pero también empezar a democratizar este tipo de soluciones también para todos. Y eso va un poco a lo que dice Sebastián, con que al final todos tenemos derecho en cómo movernos, pero también a cómo movernos a nivel digital. Entonces, es un poco eso lo que quería también aportar. Sí, yo también quería agregar algo y espero que también, ojalá se entusiasmen también más personas en ir comentando, pero por ejemplo también agregando a lo de Franco, las personas por ejemplo que probablemente alguno de ustedes usa Corner Shop, ¿cierto? Para comprar sus cosas del supermercado o otras cosas. Hoy día ya se transformó Corner Shop en una especie como de almacén virtual de barrio, tal vez incluso, pero no es menor lo que dice Franco también de estas barreras de entrada. Para un emprendimiento, para un comercio local, una verdulería o lo que fuera, por ejemplo, como en el ejemplo de Franco, y cualquier comercio en general, no sé cómo lo harán grandes empresas, pero probablemente tienen otros tipos de contratos, pero un local típico de venta de zapatos o de una librería, Corner Shop te cobra un 15% de comisión, entonces de la venta. Entonces, imagínense esa barrera de entrada potente también. Claro, el poder usar Corner Shop te permite tener un servicio a la casa, ¿cierto? A tu casa de diferentes productos, servicios, lo que fuera, pero tiene ciertas barreras importantes de entrada y que tienen que ver no solo también con lo digital, sino que también con los costos asociados. Entonces todo esto ya se empieza a mezclar y empieza a ser más complejo, y muchas veces para el comercio local no es atractivo y al final entonces tienen que buscar otras herramientas, como dice Franco. ¿Qué pasaría si los mismos vecinos reparten, por ejemplo, los productos y se van coordinando? Y si ustedes se fijan al final, la gran puesto de venta en varias ciudades, especialmente fuera de Santiago, son las ferias libres. Y tiene que ver un poco con eso, que tienen un espacio donde la gente puede poner sus productos, no hay tantas barreras de entrada, el comercio es más directo, es más al barrio, entonces, y es más sencillo, es de otra escala, y se va recogiendo ciertas cosas más culturales de la zona, ¿cierto? Entonces yo creo que hay harto que decir en ese sentido y tiene que ver también como lo veo yo también, como con esas barreras más operacionales también. Los costos asociados a logística para quienes están en ingeniería civil industrial, tiene todo un sentido, el stock, la logística, la reposición de productos, en fin, hay hartas cosas ahí que decir. Ahí Alejandro tiene la mano levantada, dale nomás Alejandro. Yo no te escucho, Alejandro, no sé si el resto te escuchará. Y ahí Tomás dice yo tampoco, dice. No, no se lo escucha. No se te escucha, tal vez será el micrófono.
de audífono, algo así. No, todavía no. Si quieren mencionar algo, tal vez por el chat también puede ser. Sí, puede ser que la escriba por el chat. Sí. Va a salirse y vuelve en un segundo. A ver, Bueno, mientras esperémoslo Alejandro un ratito. vuelve, sería bueno también ahí, claro, sobre lo de las ferias libres, claro, como cuando hubo y bueno, y seguimos algunas, siguen algunas comunas en cuarentena, pero claro, era un poco cómico decir cuando el gobierno decía, claro, o sea, las ferias libres pueden vender por delivery y listo. Y era como esa era la solución, pero bueno, atrás hay, bueno, ¿Aló? cómo se ¿Aló? implementan, cómo se hace el reparto. Entonces también obviamente hay un gran desafío primero en cómo digitalizarlo. Ahí ya te Tal vez. escuchamos, Alejandro. Dale, Alejandro. Ahora sí, Ahora sí, perfecto. Dale nomás. que no es como Corner Shop y Rappi, pero existe la Vega Delivery, que al final es como el pueblo. Y podría ser algo, una implementación parecida en Renk. Sí, es un buen punto también. Sí. Hay algunas ferias que se han reinventado y han podido organizarse para dar soporte a todo el desafío que significa lo online. Y es una buena estrategia. Y hoy día están los marketplaces, que también son buenas estrategias, donde un local empieza a buscar también aliados y empieza a decir, mire, yo tengo este espacio físico, pero acepta otras empresas que pongan sus productos en ese mismo local y se va generando entonces algo más colectivo. O sea, yo creo que todo esto, si nos acercamos un poco a lo que está pasando, a la pandemia también, el comercio se ha ido adaptando, ¿cierto? Se tiene que adaptar de alguna forma, o si no, lamentablemente muere. Entonces yo creo que tiene que ver de un poco también cómo se va adaptando, cómo se va regenerando un poco la nueva forma de lograr nuevos productos y servicios. Los mismos municipios se han ido reinventando, ¿cierto? Los municipios hoy día, bueno, por ejemplo, el de Recoleta, yo lo encuentro súper interesante esto de lo popular, ¿cierto? Sin entrar en el ámbito político, pero sí destacando algo que se veía como muy difícil de alcanzar, hoy día está disponible para mucha gente, ¿cierto? Para gente común y corriente, que era muy difícil acceder a productos que eran más caros, ya sea la óptica, ya sea en la farmacia, ¿cierto? Empiezan otras ideas como la universidad abierta. Entonces, el hacer cosas populares, más que el concepto de popular, que es súper interesante, al final lo que está detrás es llevar los productos a la gente común y evitar un poco este sobreprecio de cosas o esto que es de barreras de entrada, etc. Entonces, imagínense lo potente que es algo así como política pública, ¿cierto? De llevar algo que es difícil de alcanzar y que, como hablamos, tiene muchas barreras de entrada a algo local y de acceso más masivo, más fácil de llegar. Entonces, de ese tipo de cosas yo creo que se están reinventando incluso las municipalidades. Y eso lo encuentro súper interesante y súper potente. Sí, no sé si alguien más quisiera comentar, Franco, ahí también. Dale nomás. No, por mí, bueno, es simplemente reiterar la invitación que el campo del transporte, la movilidad es muy amplio y ahora con la integración de las nuevas tecnologías, el blockchain, el 5G, muchas variables que vendrán, ¿cierto? La idea es que dejarles que hay ese espectro bastante grande y que esto es bastante interesante y muy bonito. Por eso estamos haciendo lo que hacemos. Entonces, es eso, que siempre mantengan la mente abierta y a veces para solucionar algo, tal vez la tecnología ayuda o tal vez escuchar al cliente ayuda, al usuario ayuda, y por eso es muy interesante contar con todas las variables porque al final el resultado puede ser más con menos que con mucho más. Sí, de todas maneras. Y yo creo que también hoy día todas las soluciones, si bien estamos en un marco teórico, normativo o metodológico, por lo general muy tradicional,
y ustedes lo han visto un poco en las clases que les hemos transmitido, ya sea la evaluación social de proyectos, ya sea los costos de efectividad, la forma en cómo se van desarrollando los proyectos, se van evaluando, son en general muy tradicionales y quitan a cierta forma cierto grado de creatividad y de innovación. Creo que también no hay que dejar la oportunidad de seguir innovando, como dice Franco, de seguir buscando soluciones que apunten a lo que se viene hoy día, ¿cierto? Que es una mirada más desde la economía colaborativa, economía circular, ya sea la sustentabilidad, y en eso la movilidad está siempre detrás, ¿cierto? Esa movilidad sostenible, como de alguna forma buscamos nuevas maneras de trasladarnos y de movernos incluso en nuestros propios espacios físicos, ¿cierto? O sea, en mi casa, en el trabajo, etcétera. Entonces yo creo que hay harto que decir sobre esto y ojalá ustedes, más allá del curso, apunten siempre a buscar conceptos de este tipo, ¿cierto? Como innovación, proyectos alternativos, que piensen fuera de la caja cuadrada de ingenieros, ¿cierto? Traten de incorporar más variables de repente en una solución. Así que ojalá les haya gustado la ayudantía de hoy. Gracias, Franco. Muy agradecido por la presentación y por compartir esta experiencia con quienes se conectan hoy día y con quienes no pueden ver, podrán después buscar más detalles, ¿cierto?, con la grabación de esta ayudantía. Así que eso por mi parte, les agradezco mucho y nos vemos la próxima semana, donde tendremos algunas charlas. Gracias. No, gracias a ustedes. Tendremos algunas charlas de gente del municipio de Renca, así que también va a ser interesante. Ahí les voy a ir comentando por Canvas. Que estén muy bien, cuídense. Súper. Profe. Chao, gracias. Chao, chao. ¿Alguien me quiere...? Sí, quiero hablar con usted y con Franco.